Todos los mexicanos hemos tenido dudas sobre el manejo de la pandemia por parte del gobierno, de nuestras autoridades, en función del tiempo que hemos aprovechado y el tiempo que hemos perdido. ¿Qué hemos aprovechado? Bueno, realmente hemos aprovechado poco, porque las ventajas comparativas que tenía México desde que empezó la necesidad de proponer para nuestro país insumos suficientes y necesarios para enfrentar la pandemia, lo hicimos mal. Compramos cubrebocas chinos que no tenían las garantías para cubrirnos realmente de los problemas que acarreaba el COVID como contagio. Estos cubrebocas fueron distribuidos al sector salud, a los médicos de primera atención que no fueron atendidos en tiempo y forma con este tipo de cubrebocas que no servían para nada. Les compramos batas que tampoco servían para nada. Les compramos recubrimientos que tampoco servían para nada de China y que fueron baratos, mal comprados, y que en ningún momento se dio a conocer en qué condiciones y cuánto costaban todas aquellas cosas que acabaron siendo echadas a la basura. Y después de ello vino, desde octubre del año pasado, la necesidad de que el gobierno mexicano se hubiera puesto en contacto con las principales empresas farmacéuticas que estaban desarrollando una posible vacuna. En aquel tiempo era posible la vacuna. Ahí estaba Pfizer, que podríamos haber hablado con ellos. Ahí estaba Oxford, AstraZeneca, estaba BioNTech Technologies, estaba CanSino, estaba Moderna, estaban pues las principales, AstraZeneca, etcétera. Y no hicimos nada. Aunque dice Marcelo Ebrard, secretario de Relaciones Exteriores, que él hizo en tiempo y forma todo tipo de acercamientos para que tuviéramos nosotros prioridad a la hora de la entrega de las vacunas. No nos llegaron las vacunas porque no hubo acuerdos. El único realmente consolidado fue uno que hizo Carlos Slim para la Fundación Slim, que determinó Carlos Slim lo que haría con ellas, que por cierto no eran vacunas ni siquiera suficientes para inocular, bueno, ni al 5% de la población. Pero el gobierno mexicano entonces adoptó otra postura, la de la limosna, esa que siempre se nos da, la de estirar la mano y decirle a los países ricos, ¿cómo es posible que ustedes tengan lo que nosotros no? Y esto tiene que ser equitativo. Y toda esta limosnería de la que somos profesionales para hacer sentir que México es un país pobre que no tiene con qué enfrentar esta pandemia. Cuando el INCO está diciendo que cuando presenta los resultados de un estudio que se llama Un año de compras de emergencia en México, 6 propuestas para mejorar, la organización ciudadana consideró que los 2 meses que tuvo México de ventaja al inicio de la pandemia no fueron aprovechados, que, entre otras cosas, no hubo una previsión en una segunda ola para una saturación hospitalaria que nunca fue aceptada por el gobierno federal, que viene una tercera ola en la que la opacidad, las malas compras y los no reportes hicieron que México hoy entrara en un esquema en donde estamos pidiendo prestadas vacunas porque, bueno, el que pide prestado es porque no tuvo la previsión de ahorrar en su momento en lo que tendrían que haber sido condiciones de previsión ante lo que se vendría. Nos llegan 2,5 millones de vacunas de los Estados Unidos a manera de limosna. 2,5 millones de personas de vacunas implican 1.750 millones de personas vacunadas 2 veces. Bueno, ¿y qué hay del resto? ¿Qué vamos a hacer con el resto? Un grupo de legisladores demócratas de los Estados Unidos están diciendo al presidente Biden, nos sobran en los Estados Unidos 450 millones de vacunas. Nos conviene vacunar a todos los mexicanos y a todos los centroamericanos y nos sobra. Hagámoslo, presidente, porque la vecindad con México y con América Central y la horda migrante que se nos va a venir por la zona sur de la frontera de Estados Unidos con México va a implicar el que pensemos. Ya no solamente es que llegue un migrante, sino que llegue un migrante sano o enfermo o potencialmente susceptible a ser contaminado con COVID. Y cuando el COVID prevalece durante un tiempo indeterminado, empiezan las mutaciones. Y entonces, decían los legisladores al presidente de los Estados Unidos, ¿cómo es posible que permitamos eso, que tengamos aquí un COVID a perpetuidad en el sur, que con las mutaciones va a hacer que las vacunas que nosotros hemos recibido no sirvan porque las mutaciones pudieran ser totalmente agresivas a las vacunas que nosotros tenemos?
Apurémonos en acabar con este problema y vacunemos a todos los mexicanos. Un presidente incapaz, un sector salud absolutamente ausente, un López-Gatell que es una verdadera tragedia nacional, un esquema de privatización posible que pudiera haber habido en una campaña en donde si el gobierno no puede vacunar a todo México, tendría ya que haber echado mano del sector privado para que entre todos se hiciera el esfuerzo de vacunar a los mexicanos. Pero hay un presidente que prefiere hacer que la vacuna sea administrada, aunque sea lento y mal, solamente por Morena y por el presidente. Hay hordas de servidores de la patria que están vendiendo la idea de que la vacuna te la vamos a regalar y que con ello Morena y el presidente te van a salvar la vida. ¿Cuándo se podrá permitir que el sector privado participe en la vacunación y su campaña? Hasta después de las elecciones. Las elecciones son el 6 de junio. De aquí al 6 de junio habrá gente infectada y gente que se va a morir por la negligencia de un presidente que quiere que la vacuna hasta antes de las urnas sea solamente un asunto de Morena y de él. Y las personas que se mueran, ¿a quién vamos a ser responsable por las personas que se mueran? ¿Al acaso? ¿A la vida? ¿A la pandemia? ¿O a una decisión política que está infiriendo que ante la pandemia, primero el voto y después la vacuna en todos los órdenes? Y mientras que esto sea, habrá gente que se morirá esperando que haya la atención de un gobierno ineficaz que a través de un reporte del Instituto Mexicano para la Competitividad llega a la conclusión de que México ha fallado. El gobierno mexicano como tal es una desgracia, y más con la pandemia.